Hola, ¿cómo les va? Buenos días o buenas tardes, según el horario de cada uno de ustedes. Les habla el doctor Enzo Bosco para conversar hoy día de un tema muy importante, trascendente a aquellos colegas que se dediquen a la neurología. Corresponde fundamentalmente a lo que es la neuroanatomía, que la vamos a hacer o la vamos a desarrollar en una forma bastante práctica para que ustedes tengan una mayor memorización de la información que les voy a compartir. Vamos ahora a hacer el compartir la pantalla. Esperen un ratito e iniciamos la charla. Muy bien. Primero agradecerle al Instituto de Capacitación de Córdoba, cierto profesional, que allá hace varios años estamos compartiendo este grupo de cursos, en este caso respecto a lo que es neurología. Esta es la parte del curso de neurología básica y obviamente les agradezco mucho que me hayan invitado nuevamente a ser parte de este grupo tan maravilloso de profesionales. Bueno, la neuroanatomía aplicada obviamente es una temática, como les decía, bastante importante porque se utiliza en muchas especialidades o quehaceres dentro de lo que es la neurociencia veterinaria. La podemos aplicar, por ejemplo, en neurocirugía. Cuando uno aborda el encéfalo, la médula espinal o los nervios periféricos, obviamente tiene que conocer y reconocer las estructuras anatómicas respectivas, ¿no? También a los que hacemos o hacen neuroimágenes en resonancia y tomografía, incluso radiografías convencionales, etcétera, ultrasonografía. Es importante también reconocer las estructuras anatómicas básicas para poder acercarnos a un diagnóstico imagenológico, ¿no? También incluso a aquellos que hacemos neurología clínica, donde nuestro principal objetivo después de la realización del examen neurológico es la localización de la lesión, más que el diagnóstico es la localización, obtener el síndrome neuroanatómico y por ende, entonces, para lograr esto, tenemos que conocer la anatomía. ¿Okay? Vamos a partir primero con la cosa más básica, para qué tenemos sistema nervioso todos los seres vivos y los mamíferos principalmente, y posteriormente vamos a ir revisando las estructuras anatómicas más importantes o relevantes del encéfalo, de la médula espinal y de los nervios periféricos. ¿Ok? Bueno, esta es una diapositiva que nos explica de alguna manera para qué cuentan con esta maravillosa estructura que es el sistema nervioso, los mamíferos principalmente, ¿cierto? Animales, incluidos obviamente nuestras mascotas, perros y gatos, para principalmente, como ustedes ven, percibir el entorno. Fíjense que dependiendo de los estímulos del medio ambiente, es cómo se va a ir desarrollando el sistema nervioso en lo que es la evolución filogenética, ¿no? Principalmente de las distintas especies. Este sistema nervioso va a recibir la información, ¿cierto?, bajo el punto de vista sensitivo y sensorial, y posteriormente va a desarrollar, ¿cierto?, una codificación, una integración de esta información en distintas estructuras, hoy día, ¿cierto?, consideradas mapas neuronales que se relacionan, y esta palabra ténganlo muy en cuenta porque es muy importante y moderna, que es constituyen lo que son las redes de conexión entre todas estas estructuras o módulos o mapas, ¿cierto? O estructuras somáticas que constituyen el sistema nervioso central, encéfalo principalmente. Y posteriormente, después, a través de estas redes van a producir o van a constituir, ¿cierto?, las redes efectoras para finalmente desarrollar una respuesta que es motora o glandular, fundamentalmente utilizando el sistema endocrino. Bajo el punto de vista de una clasificación muy general, ¿cierto? El sistema nervioso se clasifica en dos grandes grupos, el sistema nervioso periférico y el sistema nervioso central. El sistema nervioso periférico tiene, ¿cierto?, bajo el punto de vista principalmente funcional, que es lo que más nos compete, ¿cierto?, en la clínica. Tenemos un componente sensorial que fundamentalmente obedece a la activación de los órganos de los sentidos, me refiero a visión, audición, etcétera. Y tenemos también un componente motor, que es un componente efector, un componente de respuesta que va a establecer fundamentalmente, se va a establecer principalmente a través de los nervios periféricos motores, los que son las motoneuronas
inferiores, que van finalmente a sinaptar en el tejido muscular. Por otro lado, tenemos el sistema nervioso central, ¿cierto?, que está constituido principalmente por el encéfalo y la médula espinal. Fíjense que el componente motor eferente también está subclasificado en un sistema nervioso somático, ¿cierto?, que es el que les mencionaba respecto a lo que es la activación de músculos estriados o voluntarios, las famosas motoneuronas inferiores, cuyos axones nacen de la médula espinal para ir a sinaptar con el tejido muscular, como les mencionaba anteriormente. Y el sistema nervioso autónomo, que es el gran olvidado en la gran mayoría de las clases o los congresos de neurología, y que es muy importante porque el sistema nervioso autónomo, también denominado neurovegetativo, es parte hoy día de un control muy importante respecto a lo que es la actividad refleja, entre comillas, del cuerpo, ¿cierto? Todo lo que es la actividad de la musculatura lisa, de órganos como el corazón, la vascularización, los vasos sanguíneos en general del cuerpo, etcétera, que están estimulándose, ¿cierto?, a través de lo que es el sistema nervioso simpático y parasimpático y división entérica o sistema nervioso autónomo entérico. Hoy día se ha desarrollado en forma muy importante principalmente todo lo que es la actividad entérica a través de lo que es el nervio vago, ¿cierto? El principal nervio parasimpático del organismo, que lleva información principalmente del intestino hacia el encéfalo, ¿cierto? Todo lo que es la actualidad, ¿cierto? De lo que es lo importante de lo que es la flora bacteriana en el intestino, ¿no? Entonces, sabemos hoy día que el sistema nervioso autónomo cumple un rol fundamental, ¿cierto?, en lo que es la funcionalidad y control, modulación del sistema nervioso en general y del cuerpo, obviamente. Hoy día se maneja en neurociencia un concepto más moderno, un concepto muy interesante. Algún día conversaremos más en detalle de esto, pero fundamentalmente hoy día que esta interacción entre el medio ambiente y los procesos efectores del sistema nervioso central están englobados en un ciclo. Es un ciclo, lo que por lo tanto que significa que va y vuelve constantemente este ciclo llamado percepción-acción del sistema nervioso. Percepción fundamentalmente obedece al concepto de la llegada de la información hacia estructuras más bien en medio caudales del encéfalo, me refiero a la corteza parietal, temporal y occipital, esa percepción que va recibiendo, ¿cierto?, todos los estímulos del medio ambiente para posteriormente ir hacia vías nerviosas o redes nerviosas más anteriores, más craneales o rostrales del encéfalo, como son principalmente la corteza frontal y prefrontal. Sin duda, hoy día la neurociencia está muy introducida en investigación de lo que es la corteza prefrontal, que desafortunadamente, entre comillas, nuestras mascotas las tienen bastante poco desarrolladas a diferencia del ser humano. El gato tiene un 3,5% de la totalidad, por ejemplo, de su cerebro es fundamentalmente prefrontal. El perro un poquito más, ¿no? Hasta un 7-8%. Sin embargo, el ser humano tiene hasta un 27-28%, casi un tercio de su cerebro, de su encéfalo, corresponde a lo que es la corteza frontal y prefrontal, sobre todo prefrontal. ¿Y por qué me refiero a la prefrontal? Porque ahí es donde se desarrolla fundamentalmente los primeros estímulos o informaciones que van a ir a desarrollar las memorias o los tipos de memoria que se van a impregnar en el tejido nervioso, en las redes nerviosas del encéfalo, ¿no? Y sobre todo aquellos aspectos que tienen que ver con adelantar futuro, ¿cierto? En el tiempo del ser humano principalmente, a través de información que ya recuerda, ¿cierto? Por la sinapsis de vías nerviosas más caudales, medio caudales, ¿no? Entonces, de alguna manera la corteza prefrontal es hoy día un centro de investigación bastante importante para poder entender todo lo que es la parte intuitiva del ser humano, ¿cierto? La corazonada que tiene el ser humano para frente a distintos estímulos del medio ambiente, ¿no? Eso tiene que ver fundamentalmente con el desarrollo tanto filogenético como ontogenético, ¿cierto?, del ser humano, ¿no? Pienso yo que
nuestras mascotas, mientras más interactúen con nosotros, sobre todo nuestros perros y gatos, mientras más interactúen en la evolución, en el tiempo, con nosotros, de alguna manera van a ir desarrollando mayor estructura y redes a nivel prefrontal. Entonces, acuérdense de este ciclo acción, percepción-acción, que es lo que hoy día se habla en neurociencia, ¿no? Bueno, en general, como les mencionaba, ahí tenemos en una vista ya más sagital o lateral del sistema nervioso para que ustedes ya lo empiecen a identificar bajo el punto de vista anatómico. Tenemos el encéfalo, ¿cierto?, que está constituido por fundamentalmente la estructura cortical, tallo cerebral, ¿cierto?, y cerebelo. Y abajo también, desde el tronco encefálico o tallo cerebral, van a emerger distintos nervios que corresponden a los nervios craneanos, que son 12 nervios craneanos o nervios craneales, ¿no? Eso constituye la parte principalmente de lo que está dentro de la bóveda craneana. Posteriormente tenemos la médula espinal, también parte de lo que es el sistema nervioso central, del cual van a salir nervios tanto periféricos somáticos como del sistema nervioso autónomo, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, los nervios periféricos, son 37 pares de nervios espinales o raquídeos también llamados en nuestros perros y gatos. Y el sistema nervioso autónomo, que ustedes ya saben que tiene una emergencia, una salida, una eferencia de vías nerviosas parasimpáticas y simpáticas, teniendo el simpático una eferencia fundamentalmente en el segmento toracolumbar. De allí sale la vía simpática principalmente para constituir toda la red ganglionar simpática paravertebral, ¿no? En cambio, la distribución anatómica del sistema nervioso parasimpático tiene una distribución principalmente craneana o de tronco encefálico y sacral, ¿no? Entonces, en el sacro y en el cráneo a nivel de tronco nacen nervios parasimpáticos en nuestros pacientes, en nuestras mascotas. Si clasificamos anatómicamente y bajo el punto de vista embrionario al sistema nervioso, lo podemos clasificar en vesículas primarias y vesículas secundarias. Las vesículas primarias se forman principalmente en las primeras etapas de la embriogénesis del sistema nervioso central, del encéfalo fundamentalmente, ¿cierto? Y podemos clasificar a las vesículas primarias en tres. Tenemos la vesícula prosencefálica o el prosencéfalo, el mesencéfalo y el romboencéfalo. El prosencéfalo va a constituir, como lo estoy mostrando acá, ¿cierto? Va a constituir principalmente otras estructuras o vesículas secundarias que corresponden al telencéfalo o corteza cerebral y el diencéfalo, que es toda la estructura que lo vamos a ver más adelante, talámica o epitalámica, etc. El mesencéfalo, por su parte, forma o constituye finalmente la vesícula secundaria, que es el tallo cerebral medio. Y el romboencéfalo forma dos estructuras, que son el metencéfalo, al cual incluimos el cerebelo. A nivel del metencéfalo está el cerebelo, y el mielencéfalo, que es la estructura más caudal del encéfalo, ya iniciándose o en contacto directo con el inicio de la médula espinal. También podemos clasificar de alguna manera al sistema nervioso en aquellas estructuras de la fosa anterior, ¿cierto?, que está constituida principalmente por las estructuras que están en la parte de la bóveda craneana delante de esta estructura ósea y cartilaginosa, que es el tentorio. Este es el famoso tentorio óseo. Y todo lo que es la fosa posterior, que corresponde a todas las estructuras infratentoriales, ¿cierto? La fosa posterior aloja, ¿cierto? Está constituida principalmente por el metencéfalo y el mesencéfalo, o sea, el cerebelo, las estructuras metencefálicas, ¿cierto? Mesencéfalo también, tallo cerebral y mielencéfalo, ¿no? La parte más caudal del tallo cerebral. Entonces, la fosa anterior cuenta o está aportando en este encéfalo con su telencéfalo, su corteza cerebral, y con su diencéfalo, toda la parte subcortical o talámica. Y la fosa posterior, como les mencionaba, el tallo cerebral y el cerebelo. Y la que clasifica, lo que subdivide o divide estas dos fosas es el tentorio, que es una estructura ósea que se invagina, ¿cierto?, hacia el interior desde el hueso craneano. Bueno, el encéfalo tiene o está constituido histológicamente, ustedes saben, por una sustancia gris y una sustancia blanca.
La sustancia blanca está constituida principalmente por axones, ¿cierto? Son todas las vías axonales, las redes axonales que provienen de los somas neuronales y cuenta con una disposición bastante característica que la podemos ver en una pieza anatómica, como estamos viendo acá, como también en una resonancia, ¿no? Fundamentalmente en la secuencia gradiente eco. Fíjense que la sustancia blanca tiene este nombre porque obviamente está formada por moléculas que le dan este aspecto más blanquecino respecto a la sustancia gris. La sustancia blanca, llena, rica en axones, ¿cierto? Está rodeada de vaina de mielina, formada por la célula glial llamada oligodendrocito, le constituye la vaina de mielina, los recubre a los axones, dando esta particularidad de color blanco, ¿no? Y se puede ver, como les menciono, en una pieza anatómica, como lo estamos viendo con las flechas rojas. En las secuencias de resonancia magnética, esto es una gradiente eco donde se puede ver bastante bien la materia blanca, se va a observar, como hablamos nosotros en neuroimágenes, se van a observar como estructuras hipointensas o negras, ¿no? Y aquí tenemos todo lo que es la parte de sustancia blanca del encéfalo, ¿ok? Si pudiéramos clasificar, ¿cierto?, las estructuras que constituyen la sustancia blanca, podríamos hablar de fibras nerviosas. Y estas fibras nerviosas las tenemos de tres tipos. Tenemos fibras nerviosas de asociación, que asocian, como el nombre lo indica, distintos grupos neuronales o de los giros cerebrales en un solo hemisferio, ¿no? Estas son las fibras de asociación. Hay fibras de asociación larga y fibras de asociación corta, ¿no? Tenemos las verdes, que son las comisurales, que en el fondo lo que hacen es relacionar o comunicar el hemisferio de un lado con el hemisferio del otro lado cerebral, ¿no? Y las fibras de proyección son aquellas que se prolongan hacia la médula espinal, como por ejemplo la vía córtico-espinal, que es una vía anatómica bastante larga, son axones bastante prolongados que se proyectan, y ahí el nombre de proyección, hacia, como les digo, la médula espinal. Esos son los tres tipos de fibras nerviosas que constituyen la sustancia blanca en nuestros pacientes. Esta es otra fotografía para visualizarla de mejor manera. Ahí tenemos las fibras de asociación corta que prácticamente relacionan, ¿cierto? O correlacionan dos grupos neuronales de dos giros que están aquí próximos, unos con respecto al otro, y puede ser, por ejemplo, el marginal y el submarginal. Después tenemos las de proyección, las fibras de asociación, perdón, un poquito más largas, que ya están asociando giros más alejados anatómicamente. Acá tenemos las fibras comisurales, este es el famoso cuerpo calloso, que es la principal grupo de fibras comisurales del encéfalo, y las de proyección, ¿cierto? Que son las que van hacia la médula espinal. Si hacemos un corte sagital, sabemos que la principal fibra de proyección, ¿cierto? O la más importante que vemos en nuestros pacientes, en el encéfalo de los mamíferos en general, son dos: la cápsula interna, ¿cierto? Y la cruz cerebral. La sustancia blanca de proyección más importante, cápsula interna, se observa bastante bien en una resonancia magnética, la podemos observar, se proyecta hacia abajo, hacia la médula espinal, haciendo un efecto de embudo y constituyendo lo que es la cruz cerebral, ¿no? Y de ahí ya se va a conectar con estructuras espinales. Si lo vemos nuevamente en una diapositiva de una pieza anatómica y de resonancias magnéticas, podemos ver la correlación de imagen fantástica con este estudio de resonancia que responde a lo que son las fibras nerviosas que constituyen la sustancia blanca. Las más importantes son estas que están viendo ustedes aquí, que son tres. Tenemos la corona radiata, que en el fondo no es otra cosa que fibras de asociación. Tenemos el cuerpo calloso, que es la principal fibra, la fibra comisural, que, como les mencionaba, hace conectarse un hemisferio con el otro, derecho con izquierdo o izquierdo con derecho. Y finalmente, aquellas fibras de proyección cuya principal estructura es la cápsula interna. Lo que estamos haciendo es dándole nombre a estos tipos de fibras de sustancia que constituyen la sustancia blanca, ¿ok? Si vemos acá en un corte sagital, podemos observar claramente hipointensa, con una estructura hipointensa fundamentalmente, lo que es el cuerpo calloso.
Y el cuerpo calloso es importante tenerlo en cuenta anatómicamente porque puede ser también blanco de algunas enfermedades que son muy escasas de ver, pero se pueden dar como son aquellas aplasias o hipoplasias o agenesias del cuerpo calloso. El cuerpo calloso tiene una formación, ¿cierto? Una subdivisión anatómica que corresponde a la parte más rostral, que es el rostrum. Después viene el genu, el cuerpo del cuerpo calloso y el esplenio, ¿no? Esas son las 4 partes que constituyen el cuerpo calloso. Acá abajo tenemos una representación nuevamente de lo que es el cuerpo calloso en un corte transversal, en una secuencia de resonancia magnética donde se observa muy bien la materia blanca en forma de con una señal de hipointensidad, ¿no? Ahí está el cuerpo calloso en un corte transversal y en un sagital, como lo vemos acá. Este es un video fantástico del doctor Vicente H. de la Universidad de Barcelona, donde muestra, ¿cierto?, fundamentalmente lo que estamos conversando, cómo es la corona radiata. Estas fibras de asociación que se ven acá en la porción más dorsal del encéfalo. Y acá abajo tenemos otras fibras de asociación un poquito más ventrales, que son los fascículos occípitos frontales, ¿no? Acá tenemos ahora la visualización con otro video del Dr. H, la visualización anatómica de una pieza anatómica de lo que es la cápsula interna, ¿cierto? La cápsula interna como una de las principales o la principal fibra de proyección, ¿cierto?, del encéfalo hacia la médula espinal. Aquí pueden ver claramente ustedes la cápsula interna, ¿ok? Y fíjense el color. La sustancia gris es más en este caso, en esta pieza anatómica, más oscura, y la sustancia blanca sigue y persiste como blanca por su riqueza en fosfolípidos principalmente, ¿no? Vamos a la sustancia gris ahora. La sustancia gris se conforma por el grupo o el conjunto de somas neuronales, ¿cierto?, que forman los distintos núcleos encefálicos. Los núcleos encefálicos son grupos de somas neuronales que están ubicados dentro del cerebro y obviamente tienen interacción entre ellos, ¿no? Hoy día, como les mencionaba al principio de la charla, sabemos que lo que más importa hoy día en el avance de lo que son los estudios de neurociencia son las redes neuronales más que los somas, más que la clasificación en partes. Se habla de todas estas partes interactuando a través de redes neuronales. ¿Okay? La sustancia gris en general tiene una disposición anatómica más superficial, más periférica en el encéfalo, a diferencia de la sustancia blanca que mencionábamos anteriormente, que tiene la disposición más central. Y acá tenemos un corte sagital de una muestra de encéfalo de canino, donde vemos principalmente, bajo el punto de vista funcional, las cortezas del encéfalo, ¿no? Tenemos la corteza motora, que está a nivel rostral. Esta parte de aquí, que también se le llama la corteza lateral a la parte infraorbitaria, se corresponde a lo que es la corteza prefrontal, más bien cognitiva, como les mencionaba al principio de la charla, pero acá tenemos la corteza motora, que es la corteza frontal, donde se originan fundamentalmente los axones de las motoneuronas superiores. Los somas, las cabezas de las motoneuronas superiores están ubicadas en la corteza frontal, motora. Tenemos la corteza somestésica o sensitiva, no sensorial, sensitiva, que es la corteza parietal, donde aquí, ¿cierto?, se percibe el tacto, la temperatura, la percepción sensitiva de la piel, la presión de la piel, todo lo que son los estímulos que percibimos del entorno a través de receptores dérmicos de dermatomas, por ejemplo, llegan a la corteza somestésica parietal. Tenemos la corteza occipital, la corteza visual, aquí se integra la información visual, aquí finalmente llegan los potenciales de acción, ¿cierto?, que provienen de los nervios ópticos, ¿no? Y finalmente la corteza temporal y piriforme. Esta es la corteza piriforme y la corteza, ¿cierto?, temporal auditiva. La corteza piriforme es la olfativa o olfatoria, ¿ok? Perdón, y fíjense que existe una corteza de asociación
como les hablaba, redes de asociación que constituyen hoy día, también es un concepto nuevo, moderno, constituyen hoy día los ciclos, como les mencionaba, ciclo de percepción-acción global, general, ¿cierto? Recibiendo información del entorno y constituyendo un complejo informativo a través de las redes nerviosas que constituyen finalmente todas las memorias o los tipos de memoria que pueden existir en nuestros mamíferos y nosotros mismos, y finalmente una acción, ¿cierto? Un objetivo, un propósito, una actividad después de toda esta información que se aloja en las tres memorias que existen en nuestro cerebro. Sin embargo, también existen ciclos de percepción-acción intracerebrales entre estas neuronas que constituyen la corteza asociativa, que no es chica, es el 20% aproximadamente del resto del encéfalo en nuestros perros y gatos. Si hacemos un corte medial, vamos a observar acá, ¿cierto? Nuevamente la corteza frontal, aquí está la prefrontal, frontal, temporal, parietal, occipital. Acá abajo debería estar la parte piriforme, pero no está colocada en esta pieza anatómica. Y vemos ya otra estructura que comenzamos a visualizar para ir recordando un poco a futuro, a futuro de la charla, como son, por ejemplo, el cuerpo calloso, los ventrículos laterales. Este es el tálamo, ¿cierto? Fundamentalmente lo que es la adherencia intertalámica, en lo que es la división justa central entre un hemitálamo, el derecho y el izquierdo. La porción central del tálamo es la adherencia intertalámica, que se ve como un círculo acá, y el mesencéfalo con el cerebelo. Mesencéfalo, metencéfalo, mielencéfalo, tallo cerebral en realidad, cerebelo, y todo lo que son todas las cavidades ventriculares llenas de líquido cerebral, como son los ventrículos laterales, el acueducto, miren, el acueducto mesencefálico, el tercer ventrículo que rodea al tálamo, esto es el tercer ventrículo, lleno de líquido cerebroespinal, y finalmente la última celdilla ventricular, que es el cuarto ventrículo. ¿Ok? Estas son entonces las estructuras que podemos observar si vemos al cerebro medialmente. Acá tenemos otra cosa importante a considerar bajo el punto de vista anatómico, porque también nos permite clasificar, definir, diagnosticar daños o lesiones que pueden afectar estas estructuras corticales cerebrales. Por ejemplo, hablamos de los giros y los surcos. Los giros son las antiguas llamadas circunvoluciones, ¿no? Los giros en nuestros pacientes son el más externo, el denominado marginal, después le sigue el ectomarginal, luego viene el suprasilviano, el ectosilviano y finalmente el más interno es el silviano, ¿no? Estos son los giros. Tenemos el giro proscruzado, ¿cierto? Y el precruzado. Giro postcruzado y precruzado, el giro proriano, ¿cierto? Que es el más anterior, y bueno, fundamentalmente va a acompañar a estos giros, ¿cierto? Los surcos que corresponden a los mismos nombres. Tenemos los surcos marginales, ectomarginales, suprasilvianos, surco ectomarginal, perdón, ectosilviano, perdón, y estos son los surcos que fundamentalmente son las introducciones de meninge llenas de líquido cerebroespinal entre los giros, ¿no? Nosotros hacemos un corte transversal, por ejemplo, en una resonancia magnética podemos observar claramente los surcos, que son estas estructuras, en este caso de señal alta, hiperintensas, blancas, porque en T2, esto es una secuencia en T2 en resonancia, el líquido se va a ver blanco, ¿no? En T1 el líquido se va a ver negro, hipointenso. Acá se ve hiperintenso, blanco. Ya que por eso que el líquido también acá en los ventrículos laterales se ve hiperintenso también, blanco, ¿no? Entonces aquí podemos ir viendo y visualizando y describiendo los surcos y los giros y surcos, ¿ok? Tenemos también tenemos giros también mediales, ¿no? Si nosotros hacemos un corte medial, déjenme volver atrás, por ejemplo, acá si hacemos un corte sagital y vemos la parte medial del encéfalo, tenemos giros que están enmascarados, están como protegidos, ¿cierto? Están cubiertos por los giros que acabamos de mencionar, como son principalmente el giro parahipocampal, por ejemplo, que es este que está acá, ¿cierto? Y aquí está el otro giro hipocampal, ¿no? El parahipocampal, giro campal que está acá, hipocampal, perdón, y el parahipocampal, ¿no?
Y estas son estructuras que también se pueden observar en resonancia magnética cuando vamos medializando los cortes en la resonancia magnética. Muy bien. Si vemos la porción basal, la parte ventral, ¿cierto?, del encéfalo, de la parte más superficial de la corteza cerebral, vamos a ver o a distinguir bastante bien lo que es el lobo piriforme, la corteza olfativa, que es bastante desarrollada en nuestros pacientes, gatos y perros, ¿no? Pero también podemos observar la porción más anterior, rostral, perdón, a lo que es la zona prefrontal, que corresponde a lo que es el rinencéfalo, con su bulbo olfatorio, ¿cierto? Después el pedúnculo o los pedúnculos olfatorios, los tractos olfatorios para llegar finalmente a la corteza o al lobo olfativo, que es el lobo piriforme, ¿ok? Recuerden que en neurología, en neuroanatomía, no se habla de lóbulos, se habla de lobos, ¿ok? Los lóbulos son pulmonares principalmente, o hepáticos, etc. Los lobos son los neurológicos. Otro grupo o núcleo de sustancia gris importante, o grupo de somas neuronales importante, es lo que corresponde a los núcleos de la base. También se le denomina cuerpo estriado. Los núcleos de la base son principalmente, y creemos, el blanco de todas las enfermedades, o la gran mayoría de las enfermedades que provocan los desórdenes del movimiento, también denominadas disquinesias, ¿no? Los núcleos de la base son principalmente estos que están acá. Aquí los vemos claramente en una pieza anatómica, los que están mediales a la cápsula interna. Acuérdense, vuelvo a repetir, cápsula interna, a recordarles, corona radiata, ¿ok? Cuerpo calloso. Esas son las tres estructuras de sustancia blanca a recordar siempre, ¿ok? Medial a la sustancia blanca tenemos el núcleo caudado, que es uno de los núcleos o núcleos de la base más importantes, ¿cierto?, de control del inicio de la actividad motora, principalmente, y también de la tonicidad motora estriada. Tenemos también ahora lateral a la cápsula interna, tenemos los núcleos restantes de la base, que son el globo pálido y el putamen. Globo pálido y putamen. De hecho, al globo pálido y al putamen en conjunto se le denomina también el núcleo lenticular. Acá está, como les digo, les vuelvo a repetir, lateral a la cápsula interna. Y acá tenemos el núcleo caudado. Pues bien, estas estructuras anatómicas las podemos observar también en una resonancia magnética, y podemos ver acá los núcleos caudados, la cápsula interna y el núcleo lenticular formado por el globo pálido y el putamen, ¿ok? El globo pálido es una de las hipótesis de origen de las disquinesias en nuestros pacientes, sobre todo en algunos tremores de nuestros pacientes, como manifestación clínica de los desórdenes del movimiento o disquinesia. Si vamos ahora hacia más profundo en el encéfalo, ya salimos de la corteza cerebral con toda la sustancia blanca y gris, pasamos al diencéfalo. El diencéfalo es un conjunto, está constituido por un conjunto de somas neuronales que corresponden principalmente al más importante, que es el tálamo, y todo lo que rodea el tálamo, que son el epitálamo, metatálamo, el hipotálamo. La hipófisis es considerada parte del diencéfalo, y el tercer ventrículo que rodea, ¿cierto?, al tálamo, como una cavidad como de una morfología radial o peritalámica, que constituye, ¿cierto?, el tercer ventrículo, rico o lleno de líquido cerebroespinal. Si lo vemos acá en un corte sagital, como les mencionaba anteriormente, aquí tenemos las estructuras del diencéfalo. Tenemos el tálamo, tenemos la zona del epitálamo, o la zona epitalámica, que es dorsal caudal al tálamo. Tenemos el tercer ventrículo, que es, como les digo, la estructura que rodea al tálamo, llena de líquido cerebroespinal. Tenemos, por acá está el metatálamo, ¿cierto?, que está formado por fundamentalmente los colículos. Y acá abajo tenemos el hipotálamo y nuestra queridísima estructura hipófisis. ¿Okay? En una resonancia magnética, si ustedes visualizan, se ven fantásticas las estructuras nuevamente. Esta es una resonancia en T1, en secuencia T1, donde vemos el líquido hipointenso o negro. Acá lo vemos
vemos claramente los ventrículos laterales, ¿cierto? Tenemos el tercer ventrículo, que es el que rodea al tálamo, que está acá, ¿cierto? El tercer ventrículo como una dona, envolviendo, ¿cierto? Recubriendo al tálamo. Y tenemos el cuarto ventrículo acá y el acueducto mesencefálico, ¿sí? Entonces el diencéfalo es toda esta parte. Esto que está aquí arriba corresponde al epitálamo, donde está principalmente, están dos estructuras importantes como son la glándula pineal y la adénula, ¿no? Están aquí en la estructura epitalámica. Y esta es la zona del metatálamo, donde están los colículos fundamentalmente. Ahí lo tenemos entonces nuevamente para ustedes, ya la nomenclatura de estas estructuras tan importantes a considerar y visualizar, por ejemplo, en neuroimágenes, ¿no? Acá nuevamente tenemos un poquito de su clasificación, como les mencionaba, el epitálamo constituido por la glándula pineal y la vénula, y el metatálamo, ¿cierto?, a este nivel por los cuerpos que son los colículos y cuerpos geniculados, lateral, visual y medial auditivo, ¿ok? Esos son los que constituyen el metatálamo. Este es un caso muy interesante porque nos llega a la clínica este paciente felino con la sinología que ustedes van a observar acá. Es un paciente que está bastante como un poco desorientado, como sigiloso, como en conducta de caza, de cazar, ¿cierto? Un poco atáxico. Y fundamentalmente este paciente tenía también alguna falta de reconocimiento a la tutora, ¿no? Le costaba reconocer a la tutora, se desorientaba un poco y tenía esta marcha bastante sigilosa, diría yo, ¿cierto? Con una marcha también atáxica. Se le hizo la tomografía, esta es una tomografía de este paciente, y se observa claramente acá una estructura de aspecto tumoral afectando al fal cerebral, lo que es la meninge, lo vamos a ver en un ratito más, la meninge que se invagina entre los dos hemisferios cerebrales. También se le denomina os del cerebro, ¿no? Entonces, este fal cerebral estaba siendo afectado por un tumor que cuando lo operamos, aquí lo estamos operando, supimos que era un meningioma, ¿no? Ese meningioma, lamentablemente no se está viendo el video, ese meningioma, ¿cierto? Lo extrajimos, fue una cirugía bastante laboriosa, porque en el fondo lo que pasó fue que estaba ocupando el centro del encéfalo y provocó una gran cavidad en este sector, que fue una de las preocupaciones en el momento del postquirúrgico, porque no sabíamos si se iba a llenar de líquido o iba a formar una cavidad quística líquida ahí. Acá lo tenemos, ahí está funcionando el video, ¿cierto? Todo lo que ustedes ven acá alrededor, esto más oscuro, alrededor de este encéfalo, del mesencéfalo, perdón, del encéfalo, del telencéfalo, de la corteza, todo lo que ven acá hacia abajo, en su profundidad, corresponde al tumor, al meningioma. Y nosotros, bueno, cortamos la meninge, de la meninge normal de la meninge tumoral y fuimos haciendo debridación con un elevador de periósteo, ¿cierto? Y con succión, y fuimos sacando la masa y la sacamos y finalmente era un meningioma. Este es un caso muy interesante porque era bastante voluminoso el tumor y el paciente salió adelante con todo el éxito postquirúrgico, ¿no? Acá tenemos una serie de videos muy interesantes del doctor Vicente H., ¿cierto? Como les decía, de la Universidad de Barcelona, España, donde nos muestra en un corte transversal lo que hemos estado conversando. Esto es una muestra anatómica real, donde vemos la sustancia blanca y la sustancia gris. Esta es la meninge, ¿eh? No lo hemos conversado todavía, pero estas son las membranas meningias, ¿cierto? Es la dura madre, la más gruesa. Pero fíjense, acá tenemos los giros, tenemos la sustancia gris y la sustancia blanca que está aquí, ¿cierto? Acá tenemos el cuerpo calloso. Voy a volver atrás para que lo veamos con mayor detalle. Ahí el doctor saca la porción rostral del encéfalo y se puede ver, observar claramente la sustancia blanca. Esta es la corona radiata, acá está el cuerpo calloso y la cápsula interna. Para que vean ustedes que lo que estamos viendo en las fotografías de los dibujos es real en las muestras anatómicas, ¿no? Y acá que tenemos, miren qué lindo, acá tenemos los núcleos de la base, los núcleos caudados, ¿no? Medial a la cápsula interna. Muy bien. Si hacemos un corte más caudal, vamos a observar ahora, ahí vamos a observar claramente los núcleos caudados, ahí están los núcleos caudados y el núcleo lenticular. De hecho, aquí hay
una entrada de un surco ahí, ¿no? Son los surcos. Si hacemos un corte más caudal aún, ahí lo va a sacar el doctor, extrae una porción rostral y queda más caudal. Vamos a observar ya estructuras más caudales como son las estructuras ya del tronco o tallo cerebral. Aquí tenemos el acueducto mesencefálico, tenemos los ventrículos laterales, el cuerpo calloso, la cápsula interna, el acueducto mesencefálico y el mesencéfalo, ¿sí? Ustedes pueden ver ahí el mesencéfalo que uno lo va a ver en la resonancia magnética. Esto es mesencéfalo, ya es tallo cerebral. Todavía se sigue viendo la cápsula interna, los giros, ¿cierto? El marginal, el ectomarginal, ¿se dan cuenta? Y si vamos más caudal todavía, se va a ver con mayor detalle, ¿cierto? La zona del tallo cerebral. Acá se ven ya los colículos, ¿cierto? Vemos el colículo, los colículos rostrales y más caudales, el acueducto mesencefálico. Esto ya es un corte más caudal, donde ya los ventrículos laterales permiten visualizar otra estructura importante que corresponde al hipocampo. Estructura que clínicamente es fundamental de reconocer, sobre todo en resonancia magnética, porque el hipocampo es también sustrato de afecciones degenerativas, fundamentalmente en los gatos con epilepsia mesial o la famosa epilepsia del lobo temporal del felino, ¿no? Donde vamos a ver una disminución del tamaño por fenómenos degenerativos de este hipocampo y también entonces una mayor hiperintensidad en la resonancia magnética por fenómenos degenerativos. Se va a ver más blanco en T2 y en T1 se van a ver más negro, más hipointensas estas lesiones del hipocampo, ¿ok? Acá tenemos entonces nuevamente el acueducto mesencefálico, ventrículos laterales, y acá adelante tenemos, aquí arriba, perdón, tenemos otra estructura importante que corresponde a otro giro que no hemos conversado, no hemos hablado, que es el giro cingulado. El giro cingulado se los nombro acá, este es el giro cingulado que está dorsal al cuerpo calloso, dorsal a los ventrículos laterales en un corte más caudal. Este giro cingulado es foco también de hiperintensidad en resonancia magnética, se ve blanco en T2 y negro, hipointenso en T1, debido fundamentalmente a fenómenos inflamatorios postictales o pacientes que tienen crisis convulsivas muy intensas y muy frecuentes, hacen que estas estructuras anatómicas, como son los giros cingulados, se vean bastante comprometidos bajo el punto de vista inflamatorio. Importante considerar entonces anatómicamente este giro, ¿no? Sobre todo para el estudio de resonancia en los pacientes que llegan a hacerse resonancia post-ictus o post-seguidilla o clúster de convulsiones. Otra estructura importante, la vamos a ver un poquito más adelante, corresponde a lo que es el vermis. Este es el vermis cerebeloso con los hemisferios cerebelosos. Y acá tenemos la médula, el inicio de la médula espinal, ¿cierto? La médula oblonga, ¿ok? Y aquí parte de los pedúnculos cerebelares. Ok, pero eso lo vamos a ver un ratito más. Si hago un corte dorsal, ahora si yo veo el encéfalo dorsalmente, vamos a observar estas estructuras, se puede ver el cerebelo, esta es la región del tentorio, ¿cierto? Que les hablaba, ¿cierto? La zona tentorial ósea y luego meningia, cartilaginosa meningia. Tenemos acá el vermis, los hemisferios cerebelosos, fíjense, acá tenemos los hipocampos visualizados dorsalmente, los ventrículos laterales. Si yo hago un corte más ventral en estos cortes dorsales, vamos a observar otras estructuras que aparecen como son los cuerpos mamilares, y estos son la parte más caudal y ventral del hipocampo que corresponde al giro dentado del hipocampo, ¿no? Que se ve bastante bien, acá también se ve bastante bien en resonancia magnética también. ¿Para qué? Para estudios principalmente de la epilepsia del lobo temporal, del gato fundamentalmente. También del perro, pero fundamentalmente del gato. Bueno, pasamos ya del diencéfalo, pasamos a la porción más ventral, que es el tallo cerebral. El tallo cerebral está subclasificado en tres estructuras importantes, como son el mesencéfalo, el metencéfalo y el mielencéfalo. Estas tres estructuras constituyen el tallo o tronco encefálico. Acá tenemos la disposición anatómica de ellos. El mesencéfalo es la parte más rostral. El metencéfalo incluye al cerebelo, ¿cierto? Es la parte ventral, cerebelo y cerebelo. Y finalmente el mielencéfalo, que es la parte más caudal del tallo cerebral, que ya va a formar fundamentalmente la médula espinal.
Estructuras anatómicas importantes a considerar y recordar en la neuroanatomía son las partes que constituyen ahora el mesencéfalo, son dos, son el tecto mesencefálico o también techo mesencefálico y el tegmento mesencefálico, que es el piso del mesencéfalo. Estoy clasificando, estamos viendo ahora la subclasificación uno por uno. La porción más rostral del tallo cerebral se llama mesencéfalo, les repito, y este mesencéfalo está formado por el tecto o techo y el tegmento. De ahí entonces que hay fibras nerviosas que pasan por aquí y se les denomina tracto, tecto, tegmento espinal, por ejemplo, un tracto, un grupo de axones que viene del encéfalo y va hacia la médula pasando por el techo, tecto y el tegmento piso del mesencéfalo. ¿Sí? Ahí van a entender por qué esa nomenclatura de las vías nerviosas, las vías nerviosas principalmente, ¿cierto?, que se denominan o se clasifican como tractos o fascículos también, ¿no? Bueno, entre el tecto dorsal y el tegmento ventral mesencefálico está el acueducto mesencefálico, que es muy importante a visualizar, sobre todo en resonancia magnética, porque a veces tenemos lesiones aquí, un tumor, etcétera, un fenómeno inflamatorio, pueden obstruir, ¿cierto? Ocluir el libre paso a través de este acueducto del líquido cerebroespinal y provocar las famosas hidrocefalias no comunicantes o secundarias, ¿cierto? Debido a procesos obstructivos de este acueducto mesencefálico. De hecho, ahí también tenemos el blanco o la causalidad de la hidrocefalia congénita, donde tenemos estenosis de este acueducto y por lo tanto se forma también la hidrocefalia congénita clásica de las razas pequeñas que ustedes conocen como el chihuahueño. ¿Ok? Si vemos en una resonancia magnética, nosotros podemos ver en resonancia magnética el mesencéfalo en este corte transversal, como lo veíamos con las imágenes de video del doctor Vicente H. Y podemos ver, ¿cierto?, el mesencéfalo en esta parte, ¿no? El mesencéfalo, que es la porción más anterior del tallo cerebral, lo vamos a ubicar haciendo la caracterización del acueducto mesencefálico. Cuando veamos el acueducto mesencefálico, que es un punto hiperintenso en T2 y negro, ¿cierto? Hipointenso en T1, sabemos que estamos en el área mesencefálica. Y aquí se ve algo, el colículo craneal o rostral, y algo, un poquito, prácticamente no se ve mucho el colículo caudal acá, en este corte preciso, ¿no? Esto corresponde al mesencéfalo. Y acá tenemos nuevamente los ventrículos laterales, esto es T2, por eso que el líquido se ve blanco en los ventrículos laterales, y toda esta estructura en forma de plátano, para que me entiendan, o de banana, ¿cierto?, es el hipocampo. El mesencéfalo ya se le mencioné, formado por el tecto y el tegmento, y veamos ahora otras estructuras que forman o constituyen el techo o tecto y el tegmento piso del mesencéfalo. El tecto está formado por los colículos y núcleos geniculados rostrales y caudales y los pedúnculos cerebelares rostrales, ¿ok? Ahí están, ¿cierto? Constituyen principalmente el tecto. El tegmento tiene estructuras muy importantes, está constituido por el núcleo rojo, que es el principal núcleo o grupo de neuronas somáticas de las motoneuronas superiores de flexión muscular. Todos los núcleos, perdón, todos los axones que provienen del núcleo rojo van a ser estructuras axónicas motoras, motoneuronas superiores, que van a producir la contracción flexora de todos los músculos de las extremidades de nuestros pacientes. Este es el principal núcleo flexor, ¿cierto? Motor flexor del tegmento. Está ahí el tegmento, ¿no? O está o forma parte del tegmento o el piso del mesencéfalo. Tenemos también el núcleo oculomotor, el tercer par craneal, y el del abducen, el cuarto par craneano o craneal. Tenemos la sustancia negra, ¿cierto? Y la formación reticular, la cruz cerebral y el pie también. Yo les coloqué en rojo lo más importante, se me habría puesto rojo también el núcleo rojo, pero tenemos que estas estructuras son las más importantes a considerar dentro del tegmento, como son, como les decía, el oculomotor, el troclear y la formación reticular. Eso forman entonces estas dos estructuras, tecto y tegmento, con sus subclasificaciones, forman el mesencéfalo.
Si yo veo una vista ventral del mesencéfalo, vamos a ver lo que avante, la porción anterior del tallo cerebral, vemos que está formado en un corte transversal toda la parte tectal o tecto, ¿cierto? Donde tenemos el acueducto mesencefálico acá, esto es el tecto, y el tegmento, que es la parte más ventral, constituido por los núcleos rojos, el núcleo oculomotor, la sustancia nigra, el núcleo troclear también y la cruz cerebral. ¿Okay? Lo que habíamos mencionado anteriormente en la diapositiva anterior. Si nos vamos ahora a la parte central del tallo cerebral, la segunda parte es el metencéfalo. La parte más caudal al mesencéfalo es el metencéfalo. El metencéfalo está formado principalmente por el puente o protuberancia anular y el cerebelo, ¿no? Fíjense acá, para distinguirlo, ¿cierto? En una resonancia magnética, en un corte más caudal del tallo cerebral, vamos a ver que aparece una estructura más rectangular. Ya desaparecen estas curvas que son los colículos del mesencéfalo, ¿cierto? Y aparece el metencéfalo como una estructura más rectangular, como les menciono, ¿ok? El cerebelo es parte del metencéfalo, ¿cierto? Y vemos acá fundamentalmente algunas estructuras del metencéfalo, como son los núcleos del trigémino del nervio craneano 5 o nervio craneal. Tenemos algunas estructuras más ventrales, como son el puente. Tenemos pedúnculos cerebrales rostrales también en su porción más caudal, y el pedúnculo cerebelar o cerebeloso medio. Si vamos ahora a los axones, a los tractos, a los fascículos, que son fundamentalmente los grupos axonales a nivel metencefálico, son estructuras muy importantes de reconocer y de saber, de reconocer y aprenderse, digamos, como son aquellas estructuras axónicas o axonales que van en dirección al encéfalo, a sus estructuras corticales y subcorticales, como son el lemnisco medial, que lleva la información propioceptiva, que ustedes conocen muy bien, lo van a ver en detalle en semiología, como es la propiocepción consciente. El lemnisco medial lleva la propiocepción consciente hacia la corteza parietal. Tenemos el fascículo longitudinal medio, que es el que constituye el tracto vestibular, así como el núcleo rojo, parte, ¿cierto?, del tegmento del mesencéfalo, que es el que formaba principalmente, ¿cierto?, todas las vías nerviosas motoras flexoras de los músculos estriados voluntarios. El fascículo longitudinal medio constituye, ¿cierto?, el axón o los grupos de axones, ¿cierto?, que van a ir hacia la musculatura extensora, Proviene del núcleo vestibular, de ahí el nombre tracto vestíbulo espinal, finalmente, ¿no? El fascículo longitudinal medio, entonces, a nivel de metencéfalo, es el que va a formar el tracto finalmente vestíbulo espinal, el principal extensor de los músculos voluntarios de nuestras mascotas. Y tenemos el lemnisco lateral, que está formando vías nerviosas, redes neuronales auditivas, principalmente desde los núcleos de la cóclea del oído interno. Pero también tenemos vías nerviosas o axones que van a ir hacia la médula espinal, principalmente, hacia atrás. Y ahí tenemos, ¿cierto?, principalmente el tracto tecto-tegmento espinal. ¿Se acuerdan? Por ahí el nombre anatómico, tecto-tegmento espinal, que constituye la vía simpática que va hacia el ojo, ¿no? Este es que lleva la información fundamentalmente desde el hipotálamo hacia el ojo. Perdón, hacia atrás, hacia la médula espinal, finalmente hacia el ojo. Tenemos el tracto rubroespinal, ¿cierto?, que es el que constituye el principal tracto motor flexor, y el vestíbulo espinal que les mencionaba, que viene del núcleo vestibular, que es el tracto vestíbulo espinal, el principal extensor de la musculatura estriada. Entonces tenemos en la sustancia blanca del metencéfalo estas tremendas piezas anatómicas axonales que son importantes de recordar bajo el punto de vista semiológico y también de imágenes, ¿ok? Bueno, cerebelo lo van a ver con detalle en semiología o examen neurológico, pero la parte anatómica del cerebro también es importante que la revisemos, obviamente, como parte del metencéfalo. El cerebelo está constituido principalmente por una porción cortical que está formada por tres estratos epiteliales cerebelosos o estratos celulares cerebelosos. ¿Se acuerdan? El granular, ¿cierto? Molecular, el reticular
que forman la parte epitelial, la parte celular cortical del cerebelo, forman los hemisferios cerebelosos, ¿cierto? Y fundamentalmente el vermis. Y tenemos finalmente lo más profundo, que son la médula cerebelosa, que forman el árbol vital y los núcleos cerebelosos profundos. Fíjense, acá tenemos los núcleos, perdón, vamos siguiendo el orden, el vermis, la parte más superficial, y los hemisferios cerebelosos. Nos vamos en profundidad y vamos a ver los núcleos profundos del cerebelo, ¿cierto? Que están constituidos desde medial a lateral por el fastigial, el interpósito y el dentado, núcleo dentado, ¿ok? En esta parte también está la formación reticular. Y bueno, lo verán en examen neurológico cerebeloso, los signos asociados a afecciones o deterioro o lesiones del vermis y los hemisferios cerebelosos están principalmente dando los signos que estamos viendo acá, como son los signos de ataxia, como el que estamos acá en el lado derecho, ¿cierto? Que tiene que ver fundamentalmente por afecciones de hemisferios cerebelosos. Tenemos también algunas afecciones del equilibrio, perdón, ataxia al centro, equilibrio, sorry. Esta es la ataxia cerebelosa, es la incoordinación del equilibrio, digamos, trastornos producidos por lesiones del vermis fundamentalmente y de el flóculo nodular, cuando vemos también afecciones pseudovestibulares, afecciones del núcleo, de los núcleos profundos, el flóculo nodular del cerebelo, la ataxia cinética, como les mencionó, que es una ataxia clásica cerebelosa, que lo van a ver en el examen neurológico, está fundamentalmente produciendo por afecciones, ¿cierto?, del vermis y afecciones de la tonicidad muscular. Aquí vemos un paciente en el lado izquierdo, el video izquierdo, donde vemos una hipermetría, ¿cierto?, de este paciente, fundamentalmente, fíjense en la porción izquierda, miembro anterior y posterior izquierdo. Miren cómo exagera la marcha, ¿cierto? Eleva y exagera la flexión de mano y pata, ¿no? Miembro torácico y pélvico, producto de lesiones fundamentalmente de la porción de la tonicidad de la porción medial, ¿cierto?, de los hemisferios cerebelosos. Esto lo van a ver con detalle en examen neurológico, pero el cerebelo cumple un rol fundamentalmente coordinador y modulador inhibitorio de la actividad motora, ¿cierto? Y del sistema vestibular fundamentalmente. Si vemos la parte anatómica, en la parte de los distintos lobos cerebelosos, vamos a ver que son muchos, son fundamentalmente 9, la língula, el lobulillo central, el culmen, el declive, folium, tuber, piramis, ¿cierto? La úvula o amígdala y el nódulo. Esto es muy importante porque estas estructuras, que las vemos acá en detalle con sus respectivos números, nombran el 8 que corresponde a la úvula o a la amígdala. Es esta estructura la que se hernia en una enfermedad, en una malformación, ¿cierto?, de nuestros pacientes, fundamentalmente de algunas razas como el Cavalier, King Charles Cavalier, donde vamos a ver el desplazamiento caudal y ventral de esta amígdala o úvula cerebelosa, ¿no? Este es un cerebelo normal, y acá tenemos, ¿cierto? Aquí se ve mucho más claramente. Este es un cerebelo normal, ¿cierto? Y acá se ve la herniación de la porción de la úvula o de la amígdala cerebelosa hacia ventral y hacia caudal. Y esto va a provocar, obviamente, compresión, perdón, de la porción metaencefálica y mielencefálica, ¿cierto? Que es la tercera parte del tallo cerebral, e incluso pueden haber siringomielias o cavitaciones de la parte intramedular de la médula espinal cervical. Esto es una malformación que se da con bastante frecuencia en algunas razas como el Cavalier, ¿no? El mielencéfalo es la tercera parte, la porción más caudal entonces del tallo cerebral, y en una vista ventral, el mielencéfalo o bulbo raquídeo también se le llama, ¿cierto? Está formado por el surco búlvulo puntino, esta es una porción más ventral del mielencéfalo, del tallo cerebral caudal. De hecho, acá se ve la arteria basilar bastante bien, ¿cierto? Esta arteria que es la que irriga principalmente las porciones del tallo cerebral, la porción de la corteza occipital, la porción de algunas partes del cerebelo, es la arteria basilar, ¿ok? Lo van a ver también en accidente cerebrovascular.
Y acá tenemos también las pirámides, que son donde de alguna manera decusan los tractos principalmente propioceptivos conscientes, ¿no? En lo que es los núcleos gracilis y cuneatus. Los cuerpos trapezoides, aquí los tenemos más laterales a estos cuerpos piramidales, y los núcleos olivares, que son más caudales en el mielencéfalo, que forman principalmente los tractos olivocerebelares o cerebelosos, ¿no? La oliva superior más rostral es la que va principalmente a llevar a algunas vías auditivas, y la inferior a lo que son los movimientos musculares, ¿no? Acá tenemos en una porción dorsal, ahora la porción más dorsal del mielencéfalo, vamos a observar la fosa romboidea, que es el piso del cuarto ventrículo. Arriba de este cuarto ventrículo está el cerebelo, y tenemos los núcleos, como les mencionaba, fascículo gracilis y cuneatus, ¿cierto? Y estos núcleos y fascículos forman lo que se llama el óvex, ¿no? Que es la porción dorsal más caudal del el metencéfalo, ¿ok? Muy bien. Les mencionaba también que la formación reticular es parte del tallo cerebral. Está ubicado principalmente en el mesencéfalo, metencéfalo y mielencéfalo. O sea, es una estructura reticular, o sea, es un grupo o redes neuronales y axonales que están ubicadas mayoritariamente ocupando las tres estructuras del tallo cerebral. La formación reticular tiene algunas estructuras muy importantes como es el sistema reticular activante rostral, que lleva información de activación hacia la corteza cerebral. Aquí está el SARA, el sistema activante reticular anterior o rostral, ¿no? Cuando se daña el tallo cerebral, semiológicamente el paciente va a estar obnubilado, va a estar comatoso o comatoso, dependiendo de la gravedad, ¿cierto? El grado de compromiso de este sistema reticular activante y de la formación reticular, obviamente, ¿no? También en la formación reticular está la regulación visceral, ¿cierto? Todo lo que es la actividad cardiovascular, ¿cierto? También algunos centros de control de respiración, como el centro neumotáxico, está en la formación reticular también. Entonces, es una estructura muy importante que está ubicándose en el tallo cerebral, principalmente, como les digo, en toda la extensión del tallo cerebral o tronco encefálico, ¿sí? Cuando vemos la escala de disfunción cognitiva o compromiso del estado mental de nuestros pacientes, vamos a estar, ¿cierto?, sabiendo que hay un compromiso importante del tallo cerebral. Y ahí tenemos la obnubilación, el semicoma y el coma. El único compromiso de disfunción cognitiva o de falla de estado mental que no es de tallo cerebral es el delirio. El delirio se representa semiológicamente como un paciente que está en constante aullido o con emisión o vocalización, ¿cierto? Maullido o ladridos, pero con compromiso mental. O cognitivo o de conciencia, ¿no? Entonces el paciente, sabemos que cuando está con estos estados alterados de estado mental, de cognición, estamos frente a un paciente con compromiso de tallo cerebral. Porque cuando hay daño cortical, que es lo que activa el sistema reticular activante, no hay tanto compromiso de conciencia. Así que ténganlo presente en la parte semiológica, que cuando hay daños cerebrales corticales, sí hay un pequeño compromiso del estado mental, pero principalmente en daños de tallo cerebral es donde vamos a ver estos pacientes con alteración de conciencia bastante importantes, ¿no? Otro grupo de estructuras anatómicas a considerar importantes de evaluar en el encéfalo son los nervios craneales. Sabemos que son 12, ¿cierto? La anatomía de los nervios craneales es importante conocerla. Esto es una información bastante extensa que no viene al caso ir con detalle, ¿cierto? Porque es una clase más bien de anatomía aplicada, y vamos a revisarlos uno por uno, pero bajo el punto de vista más bien semiológico, ¿no? Acá tenemos los nervios craneales 12, el 1 que es el olfativo o olfatorio, el 2 que es parte del diencéfalo. Fíjense que el 1, perdón, el olfatorio, ¿cierto? Se origina en el bulbo olfatorio, ¿cierto? Atravesando desde la cavidad nasal, ¿cierto? A través de todo lo que es la parte, ay,
de la lámina cribosa, perdón, se me estaba olvidando, la lámina cribosa de la cavidad nasal, ¿cierto? Del hueso nasal, y entonces por esa zona ingresan las vías nerviosas olfativas, constituyendo fundamentalmente el bulbo olfatorio, los tractos ciertos olfatorios, y finalmente van hacia el lobo piriforme, como mencionábamos al principio. Ese es el nervio craneal 1. Después viene el óptico, y el óptico, ¿cierto?, es parte del diencéfalo, ¿no? Se origina en el nervio, en la porción más caudal del bulbo ocular, y se origina, ¿cierto?, y va en dirección hacia la corteza occipital. El tercero y cuarto, el óculo motor y el troclear, son parte del mesencéfalo. El metencéfalo o puente está fundamentalmente ubicándose el quinto nervio craneal, que es el trigémino, y finalmente el resto de los nervios craneales ocupando el lugar del mielencéfalo o médula oblongada, ¿cierto? Que son el sexto, el abducen, el séptimo, el facial, el vestíbulo coclear, que es el octavo, ¿cierto? El glosofaringio, que es el 9, el vago, que es el 10, el espinal accesorio, que es el 11, y finalmente el más caudal, que es el hipogloso, ¿cierto? O el 12º nervio craneal. ¿Ok? Y ahí un poquito algunas muestras o fotos anatómicas para que vean ustedes la visualización o visualicen, digamos, la ubicación de estos nervios craneales. Vamos uno por uno, el nervio olfatorio, ¿cierto? Ahí tenemos la cavidad nasal, ¿cierto? Donde se observa en una resonancia magnética bastante bien todas las estructuras nerviosas de la cavidad nasal, que finalmente a través de la lámina cribosa van a entrar hacia la cavidad craneana. Este es el hueso o la tabla, ¿cierto? Nasal, y aquí está la lámina cribosa y entran todas estas fibras nerviosas olfativas para formar el bulbo olfatorio, que es la parte más rostral del encéfalo. Acá tenemos el nervio óptico, el segundo nervio, que tiene que ver con la visualización, la que lleva información de la visión hacia la corteza occipital, que es donde finalmente se percibe la visión. Ahí tenemos el nervio óptico, ¿cierto? Ubicándose fundamentalmente caudal y formándose desde la retina desde el ojo, ¿no? Ustedes saben que el nervio óptico tiene unas zonas que son ipsilaterales hacia la corteza occipital y otras que decusan, ¿cierto?, hacia el otro hemisferio cerebral, que fundamentalmente tienen unas más o menos decusaciones de estos nervios ópticos dependiendo del desarrollo filogenético de las distintas especies, ¿no? Por ejemplo, en el perro sabemos que la decusación de los nervios ópticos ocupa más o menos el 75% de ellos, ¿no? Decusan menos en el gato 65-66% de ellos decusan a nivel, ¿cierto?, formando, digamos, lo que es el quiasma óptico. Fíjense que los caballos en un 80-90% decusan, prácticamente casi todos decusan, los bovinos también, y las aves decusan prácticamente todas las vías nerviosas ópticas, ¿no? Hacen todo lo que es percepción visual en las aves es contralateral al ojo que está recibiendo la información de luz, ¿ok? Eso es entonces tenemos ahí el nervio óptico formando todas las vías nerviosas como son los tractos y posteriormente las radiaciones visuales que llegan a la corteza occipital donde se percibe la visión, ¿no? Este video que estamos viendo acá, vemos que cuando entra luz o incide luz en los ojos, obviamente además de visualizar la luz, el reflejo de la luz en los distintos objetos que nos rodean, y por eso que visualizamos los objetos físicos, también vemos una reactividad de la pupila de estos pacientes, de nosotros, de todos los mamíferos. Frente a la mayor incidencia de luz en los ojos, va a haber una mayor respuesta de la pupila a contraerse, a hacer lo que es la miosis. Fíjense qué interesante. Por lo tanto, las vías visuales están en íntima relación con las vías de constricción pupilar para proteger a la retina del ojo a los excesos de luz que pueden de alguna manera deteriorar a la retina. Entonces, existen también las vías que van a constituir las vías parasimpáticas de la pupila para provocar la constricción o miosis de estas pupilas frente al exceso de luz, como lo estamos viendo en este video, ¿ok?
Y ahí tenemos entonces, se establece lo que es el reflejo pupilar. En el reflejo pupilar tenemos una vía directa, y nosotros podemos ver, hacer incidir ojo, visualización o luz, perdón, sobre un ojito, y en este ojo, ¿cierto?, se va a contraer la pupila, pero también existe un reflejo consensual, ¿cierto?, pupilar, que corresponde, ¿cierto?, a que cuando se incide luz en un ojo, también el ojo contralateral va a tener la respuesta de miosis que estamos observando en este video, ¿no? Esto ocurre principalmente por la vía parasimpática del tercer nervio craneano, que es el oculomotor. Las vías parasimpáticas del oculomotor, ¿cierto?, van de alguna manera generándose después de la salida de vías nerviosas que están acompañando a las vías visuales. Fíjense que aquí se ve perfectamente cómo sale, este es un dibujo de la doctora Elsa Beltrán muy didáctico, donde vemos que sale la vía nerviosa acá a nivel de el mesencéfalo, y aquí tenemos una estructura que se llama el tecto, ¿cierto? Lo que es fundamentalmente el núcleo pretectal, ¿cierto?, que recibe la información de vías nerviosas que van dirigiéndose a esa caudal junto a las vías visuales. Entonces, la información de la luz por las vías visuales emite una vía nerviosa también que va a ir hacia el núcleo pretectal que está aquí en el mesencéfalo. Desde las vías pretectales, ¿cierto?, van a salir vías nerviosas axonales que van a ir hacia la parte ipsilateral, que corresponde a otro núcleo nervioso, que es el núcleo del tercer par craneano o núcleo oculomotor, también antiguamente llamado núcleo de Edinger-Westphal. Muy bien, este núcleo de Edinger-Westphal corresponde fundamentalmente a la neurona preganglionar parasimpática de la pupila, ¿sí? El núcleo oculomotor corresponde a la neurona preganglionar, el soma de la neurona preganglionar, que va a emitir su axón, fíjense en mi flecha, y que va ipsilateral hacia la segunda neurona que está aquí, que se llama neurona postganglionar, ¿cierto? Para entrar después con su axón hacia la pupila, hacia la musculatura del iris, para provocar, ¿cierto?, la constricción pupilar. Este es el ganglio, porque fíjense, acuerdan que los núcleos son los conjuntos de somas neuronales en el sistema nervioso central, y cuando estos están fuera del sistema nervioso central, se llaman o se denominan ganglios. Y acá tenemos el ganglio ciliar, que es el que constituye el axón, ¿cierto?, que va a ir, el postganglionar, que va a ir hacia, como les decía, la musculatura del iris para contraer la pupila. Frente a mayor intensidad de la luz, mayor información ipsilateral y contralateral, fíjense que también de acá y contralateral, va a haber mayor respuesta constrictiva de la pupila. ¿Ok? Esto es una forma de proteger al exceso de luz a la retina. Esa es la vía parasimpática del óculo motor. Porque acuérdense que el tercer nervio craneal, el óculo motor, tiene una vía también somática, motora. De hecho, la que estoy mostrando acá, la vía somática colinérgica, oculomotora, colinérgica porque utiliza acetilcolina, ¿cierto? Igual que la vía parasimpática utiliza como neurotransmisor la acetilcolina. Esta vía somática es la que permite, ¿cierto?, fundamentalmente que se muevan los ojos hacia lateral, perdón, hacia medial. Cuando uno se hace visco o turnio, como decimos en Chile, los ojos los miramos hacia adentro, o sea, hacemos que el ojo derecho, por ejemplo, nuestro, mire hacia el lado medial, se va a producir obviamente la medialización por principalmente la acción de esta vía somática del óculo motor. Esta vía somática del óculo motor, ¿cierto? Cuando está dañada, se forman estos clásicos síndromes de estrabismo ventrolateral del ojo. Lo van a ver en semiología. Entonces, la vía motora somática del óculo motor tiene que ver con la motilidad de músculos extrínsecos del ojo, principalmente los rectos mediales, ¿ok? Contracción medial del bulbo o del ojo, del bulbo ocular. De hecho, en una resonancia magnética podemos ver también las estructuras nerviosas que estábamos mencionando recién. En las piezas anatómicas veíamos los núcleos pretectales, ¿cierto? También se le llama núcleo olivar pretectal. Y estos núcleos pretectales están en la porción medial,
¿cierto? De esto que está aquí, que acuérdense es principalmente entre el tálamo y el mesencéfalo, se pueden ver acá estas estructuras, ¿no? Estas son fotografías también de la doctora Elsa Beltrán. También podemos ver los núcleos geniculados, ¿cierto? Laterales, que son las que llevan la información hacia la corteza occipital de las vías visuales. Y aquí al centro podemos ver los núcleos del mesencéfalo, podemos ver los núcleos Edinger-Westphal o los núcleos oculomotores. ¿Por qué les muestro esto? Porque si hay lesiones aquí a nivel medial del mesencéfalo, ventral al acueducto mesencefálico, perfectamente podemos tener síndromes asociados a afección de la respuesta pupilar a la luz. Y vamos a tener pacientes con midriasis por falla de la actividad miótica del oculomotor parasimpático, ¿cierto? Entonces, y lo mismo acá en las porciones un poquito más rostrales, como son los núcleos pretectales o olivales pretectales. En el gato ocurre una situación bastante particular en algunas lesiones de lo que es la neurona postganglionar colinérgica de la pupila, que es el nervio ciliar. ¿Se acuerdan? El nervio ciliar en el gato está formado principalmente por dos nervios, a diferencia del perro que tiene 6 a 8 nervios ciliares. En el gato existe el nasal y el malar. Entonces, cuando hacemos incidir luz, como en este caso en este gatito, ¿cierto? Hacemos incidir luz con una linterna, una buena linterna, vemos que se contrae el ojo normal como corresponde, en forma simétrica la pupila, en forma alargada. En cambio acá se contrae la porción medial, pero la porción lateral no se contrae, ¿cierto? Y esto es producto de una lesión fundamentalmente del nervio ciliar lateral, que es el malar, en este caso el malar izquierdo de este gatito, y por lo tanto no se contrae la pupila en el lado lateral, sí se contrae en la porción nasal o medial, ¿no? Del nervio ciliar nasal. Esto es lo que se llama discoria en el gato, lo van a ver también en semiología, ¿ok? Y es una particularidad semiológica o neurooftalmológica del gato. El trigémino, el quinto nervio craneano, ¿cierto? Lleva la información principalmente sensitiva y motora. Es un nervio sensitivo y motor. La parte sensitiva tiene que ver, ¿cierto?, con la sensibilidad de toda la cabeza, a excepción de la parte interna de las orejas, de los pabellones auriculares, que es facial. La parte sensitiva interna de los pabellones auriculares de nuestras mascotas, la parte sensitiva la lleva el nervio séptimo, el facial. Entonces, sí, una muy buena forma de evaluar sensibilidad en el trigeminal, ¿cierto? Tanto en las porciones anteriores, dorsales y ventrales de la cabeza, es utilizando una pinza Kelly o una pinza mosquito para estimular estas estructuras nerviosas. Recordemos que anatómicamente el trigémino tiene 3 ramos, ¿cierto? Uno que es el maxilar, que estamos evaluando aquí con la vía sensitiva maxilar. Tenemos la vía también oftálmica, la que va hacia la sensibilidad o percibe la sensibilidad del ojo, ¿cierto? De todas las estructuras del ojo, de la córnea fundamentalmente. Y finalmente tenemos el ramo mandibular, que es el exclusivo ramo motor del trigémino. Aquí tenemos una afección del ramo motor exclusivo del nervio trigémino. Y eso entonces cuando ocurre, el paciente no puede cerrar su boca. O a veces en lesiones trigeminales motoras pueden haber atrofias de la musculatura masticatoria, fundamentalmente observable en la musculatura temporal, que es la parte más dorsal de la cabeza, que son bastante voluminosas en nuestros pacientes, el músculo massetero, ¿cierto?, que está más debajo del arco cigomático, y otros nervios, otros músculos que se pueden evaluar bajo el punto de vista anatómico, si hay atrofia o no, por resonancia magnética, ¿ok? Entonces recordemos, el trigémino tiene una vía sensitiva que lleva información sensitiva de toda la cabeza, a excepción de la cara interna de la oreja, que es el facial, que lo lleva el facial, y una rama y las vías efectoras o motoras, ¿cierto?, que la lleva exclusivamente el ramo mandibular del trigémino. Muy bien. Todo esto lo van a ver con detalle en semiología del sistema nervioso. El abducen, el sexto nervio craneal, ¿cierto? Va a inervar la musculatura principalmente de los rectos laterales del ojo,
¿sí? Entonces, cuando hay afección de los rectos laterales del ojo y también del músculo retractor del ojo, ¿cierto? Que lo hace el abducen también, vamos a ver alteraciones de estrabismo medial, ¿cierto? En los afectados, y también la falla de la retracción del bulbo ocular del ojo. Cuando uno toca la córnea debiera retraerse el ojo, y si no se retrae es una falla también del abducen, ¿ok? Eso lo vamos a ver también en semiología. Pero el abducen es absolutamente motor, es exclusivamente motor y va hacia la musculatura, como les decía, del recto lateral. Por lo tanto, cuando se lesiona, como en este caso en esta fotografía, se ocurre un estrabismo medial. Ahí está, inerva el recto lateral y el músculo retractor del ojo. ¿Okay? Ese es el sexto nervio craneal. El facial es un nervio también mixto. Ya les mencionaba que inerva la parte sensitiva, la cara interna del pabellón auricular. También tiene vías motoras, que son las más importantes bajo el punto de vista semiológico, que son vías nerviosas que van a hacer el movimiento de los parpadeos de los pacientes. Todo lo que es la musculatura palpebral que origina el parpadeo es facial. También la elevación de los labios, el movimiento de los labios y de la elevación de la comisura labial tiene que ver con el facial motor. Y el movimiento de las orejas también es facial. Y me falta una tercera vía nerviosa que también es autonómica facial. Tenemos ramos simpáticos y parasimpáticos del nervio facial. Fundamentalmente, las vías sensoriales también, ¿cierto? Sensoriales gustativas del facial están ubicadas en la lengua, ¿no? Y en la lengua, en la porción caudal de la lengua, los 2/4 caudales de la lengua se puede estudiar, perdón, de los 2/4 rostrales de la lengua, me equivoqué, disculpen, los 2/4 rostrales de la lengua son, ¿cierto?, estimulados por el nervio facial. Todo lo que es la parte gustativa de la amargura del alimento que consuman. Por eso que se puede hacer un test de atropina en estas lenguas, ¿cierto?, para poder ver si existe la integridad de la vía sensorial del facial, ¿no? Cuando no responde la atropina, porque la atropina es muy amarga, con una tórula, cuando tocan ustedes la porción más anterior de la lengua, el paciente va a empezar inmediatamente a gesticular y a sentir la amargura de la atropina, y eso indica que está íntegro la vía facial, ¿cierto?, sensorial de los pacientes, ¿ok? Recuerden ustedes que el nervio facial pasa por el foramen estilomastoideo y por eso que está muy cercano a la fosa, a lo que es la bula timpánica, y por ende entonces en lesiones importantes, infecciosas, inflamatorias de la bula timpánica o en afecciones quísticas como por ejemplo el colesteatoma, ¿cierto?, que afecta a la bula timpánica también, van a haber compromisos fundamentalmente de este foramen estilomastoideo y puede producirse entonces compromiso facial. En la otitis media interna vamos a ver parálisis faciales muchas veces de ellos en aquellas otitis avanzadas del oído medio e interno. El octavo nervio craneal es el vestíbulo coclear, es mixto, es vestibular y auditivo coclear, ¿cierto? El origen del nervio vestibular es en el oído interno, los receptores están en el oído interno, ¿cierto? En el laberinto vestibular, utrículo y sáculo, fundamentalmente, y los 3 canales semicirculares. Ahí se origina el nervio vestibular, y este nervio vestibular viaja hacia la médula, hacia el tronco encefálico, perdón, hacia fundamentalmente el metencéfalo, donde está el núcleo vestibular, ¿ok? Pero también recuerden que tiene una porción coclear o auditiva. Eso se estudia hoy día con potenciales evocados en el estudio electroneurodiagnóstico, digamos, en estudios electroneurodiagnósticos en laboratorios de diagnóstico funcional de estas estructuras, ¿no?, periféricas. El noveno nervio craneal, perdón, es el glosofaringio, que es fundamentalmente motor, es exclusivamente motor y sensorial.
Fíjense que el glosofaringeo lo que hace es estimular la deglución de nuestros pacientes. Uno lo puede estimular haciendo el reflejo de deglución, donde colocamos nuestros dedos al fondo de la faringe, de las fauces, y el paciente inmediatamente van a ver ustedes que deglute. También lo pueden estimular haciendo palpación, ¿cierto?, en la zona lateral, aquí en la base del cuello, para que el paciente haga su deglución. Eso indica que está íntegro el glosofaringeo motor. Pero también, al igual que el facial, tiene una vía sensorial que aquí sí ocupa, ¿cierto? La parte de la amargura, de la atropina, se estimula los 2/4 caudales de la lengua. Aquí sí, los 2/4 caudales de la lengua corresponden a vías glosofaringias, que son las que provocan la sensación de amargura como gusto de amar. Finalmente, antes del hipogloso, que es el último, ¿cierto? El espinal accesorio no lo veo, pero yo nunca he visto una sinología asociada a una lesión del espinal accesorio, pero pues, fundamentalmente el espinal accesorio inerva algunos músculos de la espalda, ¿no? La espalda y la porción dorsal de la espalda, después caudal al cuello. Yo no lo he visto nunca, pero si hay alteraciones de este nervio espinal accesorio, van a haber procesos de atrofia o de mioatrofia de estos nervios, de estos músculos de la espalda. Y el hipogloso es el 12º nervio craneano, está relacionado con exclusivamente la motilidad de la lengua, es exclusivo motor, no tiene ni sensorial ni autonómico. El hipogloso es exclusivamente motor y tiene que ver con la motilidad de la lengua. ¿Ya? Entonces, cuando ven ustedes una lesión unilateral del hipogloso, vamos a ver desvíos de la lengua hacia el lado de la lesión. Eso lo van a ver en semiología también. En este caso es un gatito que veíamos con el doctor Green en el Instituto Neurológico y vemos acá, ¿cierto?, el desvío de la lengua hacia el lado derecho de este paciente debido a una lesión, una disfunción hipoglósica del lado derecho. Bueno, este sistema nervioso central que acabamos de revisar, el encéfalo, igual la médula, ¿no? Pero el encéfalo también está cubierta por membranas protectoras que son tres, que son las meninges, ¿no? La dura madre, la aracnoides y la pía madre. Fíjense en este video el doctor H nuevamente, maravilloso, sacamos el hueso craneano y vamos a observar una verdadera bolsa protectora que es la dura madre. La dura madre es una membrana muy fibrosa, bastante gruesa, en nuestros pacientes fundamentalmente, más delgada en los seres humanos, nuestros pacientes bastante más gruesa, y realmente protege al encéfalo, ¿no? Todo esto que brilla corresponde a la meninge más externa del encéfalo, que es la dura madre. Si lo vemos acá, ¿cierto? Vamos a ver que la dura madre envuelve al cerebro y después viene la pía madre. La pía madre es esta estructura que le sigue, que es más ventral, ¿cierto? Y que también está rodeando al encéfalo. Acá vemos cómo rodea a la médula espinal, pero aquí la diferencia entre el espacio debajo del aracnoide, el espacio subaracnoideo encefálico con respecto al espacio subaracnoideo espinal, es bastante notoria la diferencia. Aquí existe un espacio subaracnoideo que va desde el aracnoides dural hacia el aracnoides que hace o se relaciona íntimamente con la tercera membrana meningia, que es la pía madre, que está en íntima relación con el tejido nervioso central, tanto encéfalo como médula espinal. Este espacio subaracnoideo, que es mucho más voluminoso, como ustedes están observando ahí en la médula espinal, sobre todo en las porciones rostrales de la médula espinal, es lo que se llama espacio subaracnoideo, y cisterna cerebelo-medular en la porción aquí inmediatamente caudal del encéfalo, que también es también llamada cisterna magna. Esta cavidad está llena de líquido cerebroespinal. Fíjense, este trabeculado, que también se llama trabeculado aracnoideo o vellosidades aracnoidea, son la que le dan el nombre de aracnoides a la segunda membrana meningia porque tiene forma de tela de araña, ¿no? Como lo están viendo ustedes acá.
Aquí tenemos las meninges encefálicas más importantes, tenemos el FAL cerebral o la hoz cerebral. ¿Se acuerdan que les mencionaba que entre los dos hemisferios la meninge, es cierto, que viene recubriendo la corteza de los dos hemisferios cerebrales, se invagina sobre sí mismo y forma la hoz cerebral o el FAL cerebral, que es como le llamamos nosotros los neurólogos veterinarios, ¿no? Esta es la estructura que tenía el tumor, el gatito que les mostré que se operó de ese tumor del FAL cerebral. Estaba comprometiendo esta meninge. ¿Ok? Que es bastante gruesa también por lo demás. También tenemos otra meninge que es la que está relacionada con esta estructura que es el tentorio, ¿cierto? El tentorio membranoso, que es meninge también intracerebral o encefálica. Y tenemos una tercera estructura meningia asociada al encéfalo, que es la que está rodeando a la hipófisis, ocupa la dorsal a lo que es la silla turca, ¿no? O la cavidad hipofisaria donde está la hipófisis, está apoyada la hipófisis. Esto es muy importante, esto se llama diafragma celar. Muchas veces, no muchas veces, pero puede ocurrir que ocurrir meningiomas o lesiones tumorales del diafragma celar y entonces forman estos meningiomas que pueden confundirse a veces con tumores hipofisarios. Este es un video maravilloso también del doctor Vicente H., donde muestran la glándula hipofisiaria, ¿cierto? Y cuando la desplazan hacia dorsal y hacia el lado, vamos a observar el diafragma celar. Todo esto es meninge que constituye el diafragma celar. Esto es meninge también intracerebral. Y como les menciono, este diafragma celar puede hacerse tumoral formando lo que son los meningiomas celares o supracelares. Bueno, dentro del encéfalo también tenemos cavidades llenas de líquido cerebroespinal, que son los ventrículos laterales, ¿cierto? Que son estos acá, que adquieren una morfología como cuernos. Tenemos los cuernos anteriores, medio y posteriores. Acá están los recesos ventriculares rostrales, que en el gato a veces pueden verse dilatados, levemente dilatados, y eso es normal, debe ser considerado normal. No en el perro, cuando vemos dilatación de estos recesos de los ventrículos laterales rostrales dilatados, no es normal, ¿no? En el gato sí puede ser considerado levemente, cuando están aumentados, normal, ¿no? Tenemos el tercer ventrículo, como les decía, que rodea al tálamo, ya se lo mencioné al principio de la charla. Tenemos el acueducto mesencefálico que comunica con el cuarto ventrículo, ¿no? El tercer ventrículo se comunica con el cuarto a través del acueducto mesencefálico. Si lo vemos de una vista dorsal, vemos nuevamente los recesos de los ventrículos laterales rostrales, los cuernos ventriculares, rostral, medio y caudal. Tenemos el cuarto ventrículo y el tercer ventrículo, ¿no? Que se ve de esta forma, rodeando al tálamo. Acá, en la porción más caudal, después del cuarto ventrículo, aparecen que son los recesos laterales ventriculares del cuarto ventrículo que van a ir a dar o dar líquido cerebroespinal hacia la médula espinal, hacia los espacios subaracnoideos dorsales, ¿cierto?, de la médula espinal, y también hacia lo que es el conducto ependimal de la médula espinal, que va en el centro de la sustancia gris de la médula espinal. Esos son, ¿cierto?, otros conductos llenos de líquido cerebroespinal que vienen desde el cuarto ventrículo. ¿Ok? Importante considerar la anatomía de estos ventrículos, de este sistema ventricular y acueductal, porque también son foco de patologías principalmente de tipo embrionaria o de tipo, ¿cierto?, congénitas, ¿no? Esto lo van a ver con mucho detalle cuando se revise la clase de accidentes cerebrovasculares. Obviamente, nuestro encéfalo tiene una irrigación arterial y un drenaje venoso muy importante a considerar, sobre todo en todo lo que es la patología isquémica o infártica del encéfalo, ¿no? Acá tenemos la arteria basilar, ¿cierto? Y tenemos que ocupa, digamos, la porción ventral y media, con esta forma sigmoidea, ¿cierto? Y las arterias cerebrales, caudales, medias y rostrales, el círculo arterial de la base del cerebro, también el círculo de Willis, también se le denomina así, y quizás lo más importante es la disposición de esta estructura vascular arterial, que es bastante protegida, que está en la base del cerebro. Acá tenemos la médula espinal,
Ahora ya nos vamos a la médula espinal, que está dentro de lo que es la columna vertebral, ¿no? Fíjense que tenemos segmentos vertebrales y segmentos espinales. No están relacionados íntimamente con los números vertebrales, los segmentos espinales. De hecho, como ustedes pueden ver acá, acá tenemos los segmentos cervicales que son 8 y tenemos los segmentos vertebrales o los cuerpos vertebrales que son 7. Son 7 vértebras cervicales, 13 vértebras torácicas, 7 lumbares y 12 a 14 sacrales, perdón, 12 coxigias, 12 a 14 coxigias, dependiendo de la raza, obviamente. Y fusionados los segmentos o las vértebras sacrales, 3 fusionadas, ¿cierto?, en nuestros perros y gatos, ¿no? La médula espinal se va a relacionar con las distintas vértebras de las porciones más proximales, ¿cierto? O más craneales, ¿cierto? C1 con C1, etcétera, pero ya a medida que vamos avanzando hacia atrás, ya se va como comprimiendo los segmentos espinales y no van siendo correlacionados con los segmentos vertebrales. Esto es importante considerar en semiología, lo van a ver en clase de examen neurológico, porque obviamente una lesión, por ejemplo, entre T3, por ejemplo, entre T10, T11, acá está T10, T11, una hernia discal T10, T11, va a estar comprometiendo, ¿cierto?, los segmentos vertebrales T10, T11. Pero una hernia discal en L1, L2, perdón, acá, L4, L5, por ejemplo, va a estar comprometiendo segmentos espinales lumbares mucho más caudales, como son el lumbar 6 y 7. ¿Se dan cuenta que no hay relación directa acá? Sí, en las porciones más craneales, pero acá más caudales no. Entonces, tengan en consideración este detalle anatómico, ¿no? Que una cosa son los segmentos espinales y otra cosa son los segmentos vertebrales. Esta es la osteología de la columna vertebral, la vértebra tipo para poder estudiarla bien, que es una vértebra lumbar. Vemos aquí el cuerpo vertebral, las paredes de la columna vertebral, que son los pedículos, y luego tenemos la porción más dorsal del arco vertebral que involucra el pedículo, ¿cierto? Que está constituido principalmente por los procesos articulares, donde se articula una vértebra con otra. Tenemos la lámina, que es lo que está dibujado en verde, y el proceso espinoso, que está dibujado en celeste. Y desde la lámina, ¿cierto?, y los procesos articulares sale esta proyección, que son los procesos transversos de la columna vertebral. Y al centro queda un canal vertebral o agujero vertebral, que es por donde escurre, ¿cierto?, de donde va a estar alojada la médula espinal. Si vemos un corte osteológico sagital de la columna vertebral, aparece otra estructura importante a considerar, que son los agujeros o forámenes intervertebrales. Fíjense que por aquí salen los nervios espinales, ¿cierto? Tanto motores como sensitivos, ¿sí? Los nervios espinales nacen y entran por los agujeros intervertebrales o forámenes intervertebrales, ¿ok? Acá nuevamente, en un corte dorsal, vemos la médula espinal con sus respectivos nervios espinales, que se pueden evaluar muy bien en resonancia magnética a través de la secuencia STIR o saturación de grasa. Y vamos a ver, ¿cierto?, el atlas y el axis, las primeras dos vértebras cervicales, y al centro la médula espinal cervical, ¿cierto? Y finalmente las toracolumbares, que donde los nervios espinales van teniendo un trayecto bastante más caudal de emergencia que en el caso de los cervicales. Lo mismo en los lumbares, son más asociados a los espacios intervertebrales, pero a nivel toracolumbar, como que los nervios espinales del segmento correspondiente emergen mucho más caudal en las porciones toracolumbares, ¿no? Recuerden las intumescencias, que son engrosamientos de la médula espinal a nivel cervicobraquial y a nivel lumbar. De hecho, ahí tenemos las intumescencias cervicales y la intumescencia lumbar. Estas intumescencias son engrosadas, son engrosamientos de la médula espinal a nivel cervical y lumbar, producto de que aquí emergen mucho más fibras nerviosas motoras hacia las extremidades torácicas y hacia las extremidades pélvicas, en el caso de la intumescencia lumbar. Por eso es que la médula en esos sectores es más gruesa, porque tiene mayoritariamente más número de neuronas motoras, fundamentalmente emergiendo hacia las extremidades torácicas y pélvicas, respectivamente, ¿no?
La médula espinal también, como les mencionaba en algunas diapositivas anteriores, están rodeadas por meninges, ¿no? Tenemos la dura madre, que es bastante gruesa, tenemos el espacio, la dura madre, el espacio subaracnoideo, también bastante voluminoso en la médula espinal, y finalmente la pía madre, ¿no? En el caso de la columna vertebral tenemos un espacio epidural que puede ser también ocupado por tumores, por hematomas, etcétera, que se pueden originar fundamentalmente asociados a algunas hernias discales bastante traumáticas que pueden comprometer, perdón, las estructuras del seno venoso, que es como una especie de piso venoso, de estructuras venosas que están en el piso del canal vertebral y que pueden romperse y producir hematomas epidurales, ¿cierto? Que son los famosos hematomas que pueden rodear a la médula o pueden estar ocupando la porción ventral, asociado, como les digo, a una hernia discal traumática, una hernia discal con bastante energía cinética, ¿no? O de desplazamiento. Eso se va a observar claramente nuevamente en nuestra maravilla de resonancia magnética. Hoy día podemos diagnosticar hematomas epidurales asociados a hernias discales extrusivas que comprometan los senos venosos de nuestros pacientes, de la columna vertebral de nuestros pacientes. El líquido cerebroespinal fluye también por dos estructuras principalmente en la médula espinal. Uno es desde la cisterna cerebelomedular o cisterna magna por la estructura subaracnoideo, ¿cierto? Subaracnoidea que rodea la médula espinal, y también por el centro de la sustancia gris de la médula espinal, que es el conducto ependimal. Estas estructuras ependimales, que están constituidas sus paredes por células ependimarias, pueden ser cierto blanco también de algunos tumores como los ependimomas, por ejemplo, y pueden provocar dilataciones o hidromielias craneales a las lesiones tumorales del ependimoma, por ejemplo, ¿no? También pueden ser afectados por dilataciones y quistes de la zona, como son las siringohidromielias, etcétera. Una serie de patologías que pueden afectar estas estructuras meningias y ependimarias por donde fluye el líquido cerebroespinal por la médula espinal. Esto es un corte, es un dibujo, perdón, bastante importante a considerar, sobre todo cuando revisen la hernia discal, la clase de hernia discal. Recuerden que desde la porción dorsal y ventral de la sustancia gris, la porción dorsal van a estar llegando información sensitiva a través de lo que son los nervios espinales sensitivos. Después del ganglio sensitivo espinal, van a formarse las raíces dorsales, ¿cierto? Que van a ir a constituir las raicillas dorsales hacia la sustancia gris dorsal para llevar información sensitiva de todo el cuerpo. Sin embargo, también tenemos vías nerviosas, como veíamos al principio de la clase, ¿cierto? De neuronas motoras, fundamentalmente las motoneuronas superiores, que sinaptan con los somas de las neuronas motoras bajas que están en la sustancia gris del asta ventral de la médula espinal. Esta es el asta dorsal, esta es el asta ventral, la sustancia gris ventral. Acá están las raicillas motoras, ¿cierto? Y posteriormente forman la raíz ventral, que es motora, y finalmente el nervio espinal conjuntamente con la formación sensitiva, ¿no? El nervio espinal tiene una información sensoromotora, ¿no? Que va después del ganglio, ¿cierto? Hacia distal en forma conjunta, ¿sí? Lo importante que quería recordarles a ustedes es que todas estas raicillas, tanto dorsales sensitivas como motoras ventrales, están rodeadas de meninges y por lo tanto son bastante productoras de dolor cuando están comprimidas, ¿es cierto? Por alguna lesión, por ejemplo, nuevamente una hernia discal, como por ejemplo un meningioma. Son estructuras o lesiones o patologías que pueden comprometer las meninges que acompañan a las raicillas y a las raíces, ¿cierto?, de estos nervios espinales sensitivos y motores, porque después ya el nervio espinal no está cubierto por meninges, ¿no? Estas son estructuras, las meninges tienen bastantes receptores del dolor y por tanto son generadores de dolor cuando se ven afectadas, ¿no? Acá tenemos nuevamente un video del doctor Vicente Eich, maravilloso, donde observamos la médula espinal en un corte dorsal. Todo esto que están viendo ustedes acá corresponde a la médula espinal que está ocupando, ¿cierto?, el canal vertebral.
En un corte sagital vemos los cuerpos vertebrales, se ven los discos intervertebrales, ¿cierto? Ocupando los espacios intervertebrales. Aquí se ven agujeros nutricios, que se ven bastante bien en resonancia, por donde ingresa la irrigación arterial hacia los cuerpos vertebrales. Y acá se ve muy bien la médula espinal rodeada de la dura madre, y acá está el espacio subaracnoideo, ustedes lo pueden ver, que va lleno de líquido cerebroespinal, y al centro estaría el canal ependimal, que en este caso no se ve porque es un corte sagital, tendríamos que ver en un corte transversal, ¿sí? Muy lindo video del doctor H, mostrándolo la médula espinal en un corte sagital en su relación con sus estructuras meningias y los cuerpos y discos intervertebrales. Acá se abrió la dura madre, fíjense lo grueso de la dura madre, para observar ya fundamentalmente la médula espinal y la pía madre. Aquí está abierta la dura con el aracnoide, ¿cierto? Y aquí vemos la médula espinal con su pía madre, que prácticamente es muy delgadita, casi no se ve macroscópicamente, ¿ok? Esto es una visualización de otro video del doctor para que ustedes vean que para abordar, por ejemplo, tumores intraespinales debemos hacer la incisión de la dura madre para acceder a la médula espinal y acceder al tumor, ¿no? ¿Se dan cuenta lo importante de conocer las estructuras neuroanatómicas para poder hacer un ejercicio profesional adecuado, ¿no? Y serio? Acá tenemos la cisterna cerebelomedular o cisterna magna, donde es una dilatación bastante pequeña, en realidad, no es tan grande como uno piensa, es bastante pequeña, pero es una dilatación, de ahí el nombre cisterna. Todo lo que es cisterna en el encéfalo son dilataciones, ¿no? Donde están llenas de líquido cerebroespinal. De hecho, acá a nivel rostral del cerebelo existe otra cisterna que aquí no se ve muy bien, que es la cisterna cuadrigeminal, que puede estar afectada en algunas patologías como dilataciones cuadrigeminales o divertículos cuadrigeminales, ¿no? También existe el divertículo, ¿cierto? Cerebelo medular, ¿no? Como una patología de origen congénito. Y acá tenemos la segunda vértebra, que es el axis con su odontoide. Miren qué lindo se ve el odontoide acá y el atlas que está aquí abajo, ¿no? Fíjense lo importante que vean ustedes en este video, la movilidad de la médula espinal y el odontoide, ¿cierto? Cuando se desplaza hacia arriba y hacia atrás. Por eso cuando hay inestabilidad atlantoaxial, el odontoide se desplaza dorsalmente y puede comprimir. Estamos viendo acá bastante seriamente la médula espinal y provocar sinología espinal cervical craneal grave, ¿no? Acá tenemos una inestabilidad tanto axial, miren cómo comprime, ¿no? Miren cómo se va el odontoide hacia dorsal, el axis hacia caudal y provoca una compresión importante de la médula espinal. Esto para que vean ustedes la importancia de distinguir anatómicamente las estructuras que estamos conversando. Acá se ve muy bien el cerebelo, ¿no? Y aquí se ve el cuarto ventrículo. Acá vemos la médula espinal en su porción más caudal, donde vemos, ¿cierto?, el cono terminal de la médula espinal, que es una bolsa de líquido cerebroespinal, el cono, ¿cierto?, del canal subaracnoideo, finalmente rodeando al filum terminal, que es la parte más caudal de la médula espinal, y acá están todas estas raíces nerviosas que constituyen lo que son la cauda equina. Ahí están los nervios espinales emergiendo a nivel lumbosacro y constituyendo lo que es la cauda equina, que es la porción más caudal, los nervios periféricos de la porción más caudal de la médula espinal. Los nervios, el sistema nervioso periférico, fundamentalmente de los nervios somáticos y sensitivos de las extremidades torácicas y pélvicas, las van a ver en el examen neurológico también con detalle, pero quiero repasar con ustedes el origen o dónde se originan y emergen las fibras nerviosas, los nervios espinales, ¿cierto? A nivel de la extremidad torácica, vemos que emergen desde los segmentos cérvico-braquiales, desde C6 a T2, ¿sí? Y tenemos cuatro grandes grupos de nervios espinales que van a constituir los principales nervios espinales de las extremidades torácicas, ¿no? Y ahí tenemos los supraescapulares, el nervio subescapular, el músculo cutáneo, el axilar, radial, el nervio mediano y el ulnar, ¿cierto? Son los principales nervios, tanto flexores como extensores, y aquellos nervios que reciben también la información sensitiva de los distintos dermatomas de las extremidades torácicas. Lo mismo pasa
con la anatomía de los nervios periféricos lumbosacros, donde vemos desde L3 hasta sacral 1 principalmente, la emergencia, sacral 3 en realidad, la emergencia de nervios espinales tan importantes como son los lumbosacros o lumbares, que van a constituir los principales nervios extensores como el nervio femoral y los flexores como el ciático, antiguamente llamado ciático, hoy día se llama isquiático. Fíjense lo lindo acá tenemos el femoral, ¿cierto? Originándose principalmente las porciones más craneales de la médula lumbar, entre L3 y L4 fundamentalmente, y el isquiático, que es más caudal, entre L4 y S1, ¿cierto? El flexor más importante, que es el isquiático o ciático, ¿no? Acuérdense que a nivel de la rodilla, el isquiático o ciático se divide en dos nervios importantes, uno que es el peroneal o fibular y el nervio tibial, ¿no? Eso es. Lo van a ver con detalle en semiología del sistema nervioso periférico, porque sobre todo en algunas patologías traumáticas, en fracturas, pueden verse involucradas las estructuras nerviosas periféricas y producir ya sea anestesia, que son las situaciones más graves de ciertas áreas de las dos extremidades, dependiendo de qué nervio está afectado, y también obviamente los reflejos espinales producto de la afección de los nervios que van a ir hacia los músculos flexores y extensores de las extremidades nombradas. ¿Ok? Entonces, esto lo van a ver con detalles en el examen neurológico. Muy bien, colegas queridos, hemos finalizado una revisión bastante práctica que les va a ayudar mucho, sobre todo en la clase de examen neurológico o semiología del sistema nervioso, para que lo tengan presente. Estudienlo bastante esto, pueden profundizar en alguna información a nivel de las redes sociales, pero esto es lo más importante, lo más práctico para que ustedes lo tengan presente siempre en su quehacer profesional neurológico, ¿cierto? Cotidiano. Un gran abrazo a todos, nos vemos pronto.